Muy buenos días a todos. Mi querida vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón. Quiero saludar muy especialmente a Sabina Alcar, la directora del programa Oxford Poverty and Human Development Initiative. Agradecerle muchísimo sus palabras, su presencia aquí. Su presencia para los colombianos, para mí siempre es inspiradora. Y a todos los integrantes de esta iniciativa. También al fundador y codirector de la iniciativa, John Hammock. Muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar a mis ministras y ministros, la ministra de Educación, ministro de Salud, ministro de Vivienda, ministros, la directora del Departamento de la Prosperidad Social, un departamento que creamos precisamente para tratar de ser más efectivos en nuestra política social. Saludamos también a nuestro alcalde anfitrión, alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, a los invitados especiales y a todos un saludo muy especial y gracias por estar en Colombia y sobre todo gracias por estar en Colombia para un evento que consideramos de gran importancia para el desarrollo humano de nuestro planeta. Como presidente me siento muy orgulloso, muy feliz que sea nuestro país el anfitrión. Este es el tercer encuentro de lo que hemos denominado la Red Global de Pobreza Multidimensional. Por eso les doy esa calurosa bienvenida. Y digo que me siento muy orgulloso porque, como lo dijo Sabina, impulsamos esta red y hemos querido contribuir de manera muy activa a su constitución y a su fortalecimiento. Como bien también lo dijo Sabina, hace 2 años estuve en esa bellísima Universidad de Oxford lanzando la iniciativa al lado de una persona que todos en el mundo admiramos, pero que yo especialmente lo admiro porque fue 2 veces profesor mío. Amartya Sen, una vez fue profesor en el London School of Economics y luego fue profesor de la Universidad de Harvard, y por eso lo admiro doblemente, y convencido de que la pobreza, el profesor Sen lo ha dicho muchas veces, tiene muchas caras y que debemos enfrentar cada uno de esas caras. Ya antes habíamos presentado, en agosto del 2011, el índice de pobreza multidimensional para Colombia, junto a Sabine y al profesor James Foster de la Universidad de George Washington, con quienes tuvimos el privilegio también de trabajar juntos en este proceso. Sin duda, es menos complejo, incluso cómodo hablar de la pobreza en términos tradicionales, es decir, siguiendo la inercia y midiendo solo los ingresos de la población, como en muchísimos países se ha hecho hasta ahora. Uno podría decir que alguien ya no es pobre porque alcanza ciertos ingresos, pero la realidad es otra. Si esa persona aún vive en unas condiciones infrahumanas, con un piso de tierra, o por ejemplo no tiene servicios de salud. Por eso asumir la pobreza en sus diferentes dimensiones, entender la complejidad de sus distintas variables, no es una tarea fácil, pero es lo correcto. Y es lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Yo creo que por eso además
podemos decir que estamos haciendo algo que nos hace más eficaces en la lucha contra la pobreza. El índice de pobreza multidimensional es una brújula que guía nuestras acciones y que incluso ha inspirado varios de los programas sociales que lideramos, como por ejemplo un programa para darle viviendas gratis a las familias más pobres, que de otra manera nunca habrían tenido la posibilidad de adquirir una casa propia. Ustedes no se imaginan personas desplazadas por la violencia, sin ningún tipo de ingreso, que de pronto tengan una casa digna donde vivir, les cambia la vida totalmente, las vuelve ciudadanos dignos, salen a buscar trabajo, tiene un impacto realmente positivo. Y es así como este programa, esta forma de medir la pobreza nos ha obligado a focalizar mucho mejor la oferta social del Estado y nos hemos concentrado en aquellas áreas donde hay mayores carencias, mayores necesidades. Por eso creo que estamos siendo más eficaces con nuestra inversión social. Las cifras así lo indican. Lo que hemos hecho es potenciar el alcance del Estado, empezando pues por todos los ministerios. Yo decir que aquí también está el Ministerio de Trabajo, para que en forma coordinada pues, seamos más efectivos en esa lucha que todo gobierno con algo de corazón debe tener como prioridad, que es la superación de la pobreza de nuestros compatriotas que están sumidos a la pobreza. Incluso este índice de pobreza multidimensional orienta hoy buena parte de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, el que vamos a aplicar en los próximos años, 2014 al 2018, y entiendo que fuimos el primer país en incorporar este enfoque, este procedimiento, esta forma de medir la pobreza y de desarrollar unas políticas en un plan de desarrollo que es ley de la República. De esta forma podemos monitorear de manera permanente y al más alto nivel dentro del gobierno las metas que nos hemos propuesto y nos proponemos para reducir la pobreza. Hoy estamos invirtiendo en, por ejemplo, atención integral a la primera infancia. Estamos garantizando la educación gratuita a todos los niños y niñas en los colegios públicos. Estamos otorgando becas o créditos a cero interés para todos aquellos estudiantes de menos recursos que quieran acceder a la educación superior. Ya conectamos el país, algo que hace 4 años nos dijeron que era imposible. Todos los municipios del país están conectados con banda ancha. ¿Para qué? Para que los más pobres tengan el mismo acceso a la tecnología, a ese maravilloso mundo de la tecnología, que los más ricos. Y hoy, en muchos municipios muy alejados de Colombia, porque también les hemos regalado computadores o tabletas, todos los colegios hoy ya tienen conectividad, tarifas subsidiadas de internet, para que tengan el mismo acceso a ese mundo de la tecnología que tienen los niños ricos en Bogotá, o en Miami, o en París, o en Oxford, porque ese mundo es uno. Imagínense lo que significa para un niño muy pobre tener ese acceso. Generalmente lo aprovechan mejor que los niños ricos. Adicionalmente, hemos llevado alcantarillado y agua potable a millones de familias que nunca habían tenido acceso a estos servicios básicos.
y estamos implementando una estrategia sin precedentes en materia de vivienda, que, como les decía, incluye un programa de 100.000 viviendas gratis a los más pobres de los pobres, viviendas dignas, viviendas realmente, viviendas que hoy pueden considerarse a nivel mundial como viviendas muy apropiadas. Igualmente hemos dado grandes pasos en materia de salud, desde la cobertura, que hoy es casi del 100%, hasta la reducción de los precios de los medicamentos. En materia de salud, aquí está el señor ministro de Salud, me dicen que un sistema se mide por 3 variables: qué porcentaje de la población está cubierta, y nosotros ya tenemos cubrimiento universal, cuántos tratamientos, cuántas enfermedades están cobijadas por el sistema. Nosotros tenemos un número muy amplio, muy generoso de tratamientos que está cubierto por el sistema. Y la otra variable que se mide en los sistemas de salud es cuánto del bolsillo promedio del colombiano, del ciudadano, se tiene que gastar en salud. Y Colombia, en los 2 primeros, es de los más altos del mundo, y en el último es de los más bajos del mundo. O sea que el sistema como tal es un sistema que ha tenido un gran alcance progresivo, sobre todo para los más pobres, porque ¿qué hicimos? Habían 2 regímenes: uno, el subsidiado, el que la persona no paga nada, pero recibe el servicio, y el otro, lo que llamamos el contributivo, el que paga algo de contribución para recibir el programa. Pero ambos tenían un tratamiento diferencial. Eran como pacientes de primera clase y pacientes de segunda clase. Desaparecimos eso. ¿Pero cómo lo desaparecimos? Elevando a los de segunda clase a primera clase, no a la inversa. Y ahí también hemos hecho un gran avance. Porque la pobreza es compleja, tiene múltiples dimensiones, y por eso debemos trabajar al mismo tiempo en varios frentes. Les voy a contar una anécdota que sucedió ayer. Me fui para La Guajira. La Guajira es un departamento aquí al norte de donde estamos, en la punta más al norte de toda Sudamérica. Allá viven unas comunidades indígenas que se denominan los Wayuu. Viven hace siglos, y son comunidades nómadas que no se quedan en un solo sitio. Fui porque estaba preocupado por unas informaciones que circularon, que los niños estaban muriendo de hambre. Entonces fui a verificar qué estaba pasando. Es una región muy seca, pero me encontré con 2 fenómenos que yo realmente no estaba consciente que eran una realidad. Primero, por el cambio climático, en esa región, el mes de mayo, que es el mayo de las lluvias, por primera vez desde que se llevan las cifras, no llovió un solo día. Pero hay una tradición cultural de esas comunidades indígenas en donde hay prioridades en los alimentos, y primero se alimenta el padre, luego la madre, y luego los hijos. Entonces los que se alimentan de último son los niños chiquitos. Yo quedé muy sorprendido yo no sabía ese fenómeno. Afortunadamente lo que logramos constatar era que la información que se había circulado, que me tenía muy alarmado, no era la pertinente. Claro que tomamos acciones para que ni un solo niño tuviera problema de alimentación y que muriera por desnutrición, pero son ese tipo de fenómenos que uno encuentra a diario en esta lindísima lucha contra la pobreza. Digo lindísima porque
esa lucha es la que lo hace uno amanecer todos los días lleno de entusiasmo. Con el músculo de muchas entidades, empujando todas al mismo lado, hemos hecho muchísimo, pero yo siempre le digo a mis ministros, a mis ministras, que podemos hacer mucho más. Algunas cifras. Desde que yo llegué al poder, 2010 hasta el año pasado, redujimos de manera sostenida la pobreza multidimensional. Comenzamos con 30.4%, la redujimos a 21.9% en 4 años. Es decir, disminuimos en 8,5 puntos porcentuales, que equivalen a 4.400.000 colombianos que superaron la pobreza en términos multidimensionales. Familias que dieron un salto enorme en su calidad de vida. Eso también significa que cumplimos con la meta que nos habíamos propuesto, inclusive la superamos por un poquito, una meta que nos habíamos propuesto muy ambiciosa. El objetivo era 22% el año 2014. Pero si hacemos ese mismo balance con el indicador tradicional, el de ingresos, el que mide la pobreza por ingresos, los resultados son inclusive mejores. En los últimos 5 años la pobreza se redujo 12 puntos y la pobreza extrema bajó 6 puntos porcentuales. Ahí también superamos con creces la meta, porque nos habíamos propuesto que bajábamos la pobreza al 32 y resultó finalmente 28,5%. Y eso pues es un motivo de satisfacción, pero eso también nos indica algo que nosotros mismos entendimos desde el comienzo. La lucha contra la pobreza multidimensional, la medición de la pobreza multidimensional es más exigente, nos obliga mucho más, pero es mucho más efectiva. Y eso es lo que creo que podemos aprender de la lección en Colombia. Ahora bien, tan importante como disminuir la pobreza es también el crecimiento económico, teniendo en cuenta que dicho crecimiento solo tiene sentido cuando representa un beneficio para todos, pero especialmente para los más vulnerables. Y por eso nos empeñamos tanto, por un lado, en tener un manejo responsable de la economía. Sabemos que de no hacerlo, si no crecemos a un buen ritmo, pues no vamos a tener los recursos para hacer las inversiones sociales que nos permiten focalizar en los más vulnerables, los más débiles y avanzar en equidad. El año pasado fuimos el país de mayor crecimiento entre las economías grandes y medianas de América Latina. Este año debemos seguir creciendo por encima del promedio regional. Y otra forma de crecer sanamente es crear empleos, porque hay muchas veces crecimientos que no generan empleos. Nosotros nos hemos propuesto también de fomentar la creación de empleos en todas las políticas y hemos logrado algo muy importante. En los últimos, desde el año 2010, creamos 2.7 millones de empleos, la mayoría de empleos formales. Por primera vez en Colombia, los empleos formales son más que los empleos informales que se crean. Y la tasa de desempleo, llevábamos hasta el último mes 56 meses seguidos bajándola todos los meses. El tema se vuelve un círculo virtuoso, porque si sacamos más personas de la pobreza, ampliamos y fortalecemos la clase media, que a su vez jalona la demanda interna y en consecuencia produce más crecimiento económico. Y esto es crucial. Hoy Colombia, según el BID, en la reciente divulgación del BID, gracias a las políticas de superación de la pobreza, tiene ahora más de la mitad de la población en la clase media, que es la que realmente dinamiza más una economía. Por eso, entre otras estrategias,
para nosotros es clave mantener altos niveles de inversión pública que generen empleo y que promuevan la competitividad. Y ese es el caso, por ejemplo, de la inversión que estamos haciendo en este momento en la infraestructura. Una inversión muy grande que estamos haciendo en infraestructura. Y estoy seguro, convencido, de que haremos todavía mejor si alcanzamos algo que nos ha frenado durante tanto tiempo. Todos estos logros, Colombia ha venido luchando durante mucho tiempo con un freno que hemos tenido permanente, una guerra interna, un conflicto armado que nos ha costado muchísimo, también en términos de pobreza. Los economistas dicen que sin conflicto tendríamos tasas de crecimiento entre 1 y 2% adicionales cada año. O sea que el año pasado crecimos 4.7, sin conflicto estaríamos creciendo 5.7 o 6.7. Pero sobre todo, el efecto positivo de lograr la paz se concentraría en el campo, donde está concentrada la pobreza y la desigualdad. Es mayor la pobreza y la desigualdad en el campo que en las ciudades. Y entonces podríamos enfocar mucho más, que ese es el propósito, nuestro esfuerzo en donde más está acentuada la pobreza y la desigualdad. O sea que la paz será un gran negocio en esta lucha contra la pobreza, porque pues, los campesinos van a poder ser más productivos y no tener actores armados que los intimiden o que los desplacen. Un costo altísimo de la guerra en materia de pobreza y de productividad de la economía. Hay estudios, el último fue de la Universidad de los Andes, donde demuestran, nosotros tenemos más de 6 millones de víctimas, de desplazados. Y el estudio lo que demuestra es que la familia o la persona desplazada baja su productividad enormemente y cae en la trampa de la pobreza, en los cinturones de miseria de las ciudades. Es uno de los muchos flagelos y muchas consecuencias negativas de esta guerra. Por eso yo estoy empeñado en también lograr terminar esta guerra. La paz, la equidad y la educación son los 3 ejes que hemos puesto en mi gobierno como los pilares que queremos convertir en una realidad, en un nuevo país, y que están íntimamente ligados lo uno con lo otro y ligados y muy determinantes en la reducción de la pobreza. Si seguimos mejorando las condiciones de vida de los colombianos de menores recursos, vamos a tener mejores posibilidades de mantenernos en el tiempo con un país pacífico y dedicarle cada vez más recursos a mejorar nuestra educación. Y por eso, si consolidamos esta paz y logramos la excelencia en educación, será sostenible, seguiremos esa senda de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, o inclusive su total superación. Nos hemos puesto metas muy ambiciosas: ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Allá la ministra de Educación tiene ese gran objetivo. O erradicar la pobreza extrema en nuestro país de aquí a una década. Si mantenemos el ritmo que logramos los primeros 4 años, podemos hacerlo. Por lo pronto, los resultados que hemos alcanzado pues nos llenan de entusiasmo. Cuanto más hacemos, más nos anima a continuar trabajando por los que aún siguen en la pobreza, que son demasiados. Y hoy nos reunimos aquí en este tercer encuentro de la Red Global de Pobreza Multidimensional, pues, para compartir experiencias. Si bien nos honra decir que junto a México
Fuimos pioneros en la creación de esta red. Nos complace muchísimo saber escuchar de boca suya que ahora seamos más de 40 países participantes, 40 naciones interesadas en hacer más, mucho más por sus ciudadanos pobres. Hace apenas 2 semanas, Malasia y Túnez anunciaron la adopción de sus propios índices de pobreza multidimensional. Y sin ir tan lejos, Chile lanzó el suyo este año, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Uruguay, la Organización de Estados del Caribe, todos están en proceso de estructurar sus índices de pobreza multidimensional. La CEPAL ya publicó un índice regional para América Latina. Y de parte nuestra tenemos a disposición de las demás naciones las lecciones que hemos aprendido. Ha sido un esfuerzo de ir ensayando aquí, ensayando allá. Hemos tenido buenos resultados, también hemos tenido fracasos, donde podemos también compartir con ustedes a través de la experiencia del DPS o otras entidades, la entidad encargada de las estadísticas del DANE. El año pasado, por ejemplo, representantes de varios países de América Latina vinieron a Colombia con el apoyo de la OEA para conocer el trabajo que estamos haciendo en el DPS, que como les dije, creamos para hacer nuestra política social una política más efectiva. Funcionarios nuestros han ido hasta la China a compartir sus aprendizajes. Y en estos días, en el marco de este encuentro, nuestra Agencia de Cooperación Internacional tendrá reuniones con muchos países para ver cómo podemos generar sinergias y seguir trabajando en esa causa tan linda que es la lucha contra la pobreza. Estaremos especialmente atentos a las conclusiones de estas citas, seguir avanzando en el fortalecimiento de la red, seguir avanzando en sus lazos de cooperación. Y es muy diciente que lo que en el marco de la red estamos haciendo con la ONU, junto con México, entre otras naciones aquí representadas, hemos participado activamente para que los objetivos de desarrollo sostenible, que en esos objetivos se entienda la pobreza como multidimensional y no como tradicionalmente se venía comprendiendo. El siguiente paso es que en la ONU adoptemos un índice que nos cobija a todos y que nos comprometa a cumplir con dichos objetivos, que por supuesto serán más exigentes. Nuestra embajada de la ONU, nuestra embajadora ha liderado una serie de conversaciones con representantes de otras naciones para explicar la importancia de adoptar este índice de pobreza multidimensional y aplicarlo en la ejecución de las políticas públicas. Esperamos que tome una decisión respecto a la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo que va a tener lugar en julio en Etiopía. Y para finalizar, solo quiero ante ustedes reafirmar unas palabras que les compartí hace 2 años en el lanzamiento de esta red. Allá en Oxford dije que resultaba inspirador que un grupo de líderes se reunieran con el propósito de mejorar la vida de millones de personas en el mundo. Algo que como líderes es tal vez nuestra responsabilidad mayor, la más relevante. Y hoy, al ver que somos cada vez más, al ver que se han animado otros líderes, otras naciones a sumarse a esta maravillosa iniciativa, estamos más comprometidos que nunca. Y no solo estamos comprometidos con Colombia, sino también con aquellas naciones que comparten este deseo, esta obsesión que yo tengo en lo personal, de sacar de la pobreza a millones de seres humanos que necesitan una mano. Una sociedad que no privilegia a los débiles está condenada al caos. Eso lo decía ni más ni menos que Sor Teresa de Calcuta,
permítame concluir dándole un giro a esta frase. Una sociedad que privilegia y cuida a los más débiles para fortalecerlos y sacarlos de su condición está destinada al progreso y a la felicidad. Muchas gracias.